Un multimillonario gay pasó 19 años sin tocar a una mujer, pero terminó cediendo a una vieja pasión, su verdadero amor de la época y de la escuela. Por favor, si quieres saber qué pasará en los próximos minutos, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia que marcará tu vida. Roma estaba en silencio esa mañana, como si la ciudad eterna se hubiera detenido en el tiempo para escuchar solo los pasos del hombre más solitario de Italia. Giovanni Moretti caminaba por los pasillos de mármol de su mansión con la misma frialdad de siempre, sin prisas, sin emoción, su traje negro entallado, su expresión inmutable y unos ojos que parecían esconder un océano de secretos. Hacía 19 años que no tocaba a una mujer, no por repulsión sino por elección, una decisión enterrada en el pasado junto con el único recuerdo que aún le dolía el corazón, una pasión de su época escolar perdida entre errores, miedos y tragedias. Giovanni se hizo multimillonario rodeado de lujo, arte y silencio, no por vanidad sino por necesidad. Huyó de lo que sentía y de lo que recordaba. Sobre la mesa de cristal de la oficina descansaba una caja de madera vieja y desgastada, traída por un empleado que encontró el artículo en una caja fuerte olvidada, en la parte trasera de la bodega Moretti. Giovanni no la reconoció de inmediato, pero algo en esa caja lo hizo temblar. Sus dedos dudaron antes de abrirla. En su interior, una carta doblada con la letra que nunca olvidaría: Alessandra Vieri. Por un momento le falló el aire, el papel tembló en sus manos, y todo a su alrededor pareció desaparecer. El tiempo volvió a ese verano de juventud, donde él y Alessandra se amaban con inocencia y urgencia, como si el mundo entero pudiera desmoronarse al día siguiente, y de hecho, se desmoronó en esa maldita noche en que ella se fue sin despedirse. La carta no tenía fecha, pero las palabras parecían escritas ayer. Decía que lo amaba, que nunca quería irse y que un secreto los separaba. Giovanni sintió un sabor amargo en la boca y su mano se apretó sobre el brazo del sillón de cuero hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón lo traicionó con recuerdos que juró enterrar junto con su antigua vida. Dejó la carta sobre la mesa y se levantó y se dirigió hacia la ventana de vidrio que daba al jardín, donde las estatuas de mármol permanecían inmóviles, como si también estuvieran de luto por el pasado. Giovanni cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. No podía huir, pero Castello del Vento lo estaba llamando. Sonó el teléfono. Era Enzo, su hermano, advirtiendo que había movimientos sospechosos cerca de la propiedad familiar en el antiguo pueblo. Giovanni ignoró la advertencia. Su mente estaba mucho más allá de las amenazas. Sabía que algo más grande lo esperaba, algo que había evitado enfrentar durante años. En la caja fuerte de su biblioteca cerrada con el nombre de Alessandra, estaba el diario que nunca tuvo el coraje de releer, pero ahora sentía que necesitaba abrir esas páginas, como quien desenterrando un cuerpo con sus propias manos, sentía que cada palabra escrita allí era una parte perdida de sí mismo. Esa misma noche Giovanni hizo sus maletas sin hablar con nadie. Salió de la mansión escoltado únicamente por Luca, el guardia de seguridad, y se dirigió hacia el sur sin decir exactamente por qué. Su corazón se aceleraba con cada kilómetro, acercándose al pueblo donde todo comenzó y tal vez donde todo terminaría. Al llegar al Castello del Vento, estacionó frente a la antigua iglesia en ruinas y se bajó del auto. La luna iluminaba el interior vacío del templo abandonado, donde ya lo esperaba una silueta femenina con los brazos cruzados en las sombras. El corazón de Giovanni se detuvo por un momento cuando escuchó la voz suave y firme que decía su nombre. Giovanni. Tenemos que hablar, Giovanni. No podía creer lo que estaba viendo. Sus ojos tardaron un poco en aceptar la imagen frente a él. Alessandra estaba parada allí, en la misma iglesia, donde años atrás intercambiaron promesas silenciosas. Ella no parecía sorprendida por el reencuentro. Solo miraba con calma, como si ya supiera que él vendría, como si hubiera estado esperando ese momento exacto durante años. El tiempo no la había vencido. Sus rasgos eran más maduros, pero la mirada era la misma que invadía el alma y sacaba la verdad de dentro. Giovanni intentó hablar, pero le fallaba la voz. Se acercó y le entregó una segunda carta, esta vez sellada con cera roja con el escudo de Vieri, símbolo de su antigua familia, que también tenía sus raíces mezcladas con sangre y poder. No abrió la carta de inmediato,
Los dos caminaron por la nave de la iglesia en ruinas, pasando por bancos rotos y vidrieras destrozadas. Alessandra dijo que estuvo muchos años fuera de Italia, viviendo en silencio en lugares lejanos, tratando de borrarlo todo, pero nunca lo logró. Ella no había regresado por venganza o anhelo, sino por algo que necesitaba decir. Se sentaron en los escalones del altar, mientras la luna filtraba sombras sobre el techo destruido. Giovanni finalmente preguntó por qué se fue esa noche sin previo aviso. Ella miró hacia otro lado y dijo que su padre descubrió todo sobre ellos y los Moretti, y amenazó con destruir a su familia si no desaparecía. Ella obedeció, pero juró que regresaría cuando fuera seguro. Giovanni agarró la carta en sus manos, pero aún dudaba en abrirla. Sentía que dentro de ella había una verdad que podía romper las estructuras de lo que creía. Alessandra no lo presionó, solo dijo que cuando estuviera listo, todo cambiaría como una tormenta que llega silenciosamente, pero arranca árboles. Afuera, un coche pasaba lentamente por las calles del pueblo, con las luces apagadas pero perceptiblemente. Giovanni levantó la vista e intercambió una mirada con Luca, que estaba afuera, alerta. Algo andaba mal. Sabía que los enemigos de Moretti nunca dormían, y el nombre de Alessandra todavía era un fantasma en muchas bocas peligrosas. Ella le pidió que la acompañara a la antigua casa de los Vieri, que estaba intacta y escondida entre los viñedos. Giovanni se mostró reacio por un momento, pero la siguió. Sus pasos sonaban como ecos de un pasado que nunca fue enterrado, simplemente amortiguado por capas de tiempo y negación. Al llegar, Giovanni reconoció el olor, el sonido de las viejas tablas y el cuadro que colgaba torcido de la pared. Alessandra lo llevó a una habitación cerrada con llave, que nadie había abierto desde la desaparición de su padre. Era allí donde se guardaban los secretos más oscuros de la familia. Ella abrió la puerta, le entregó una pequeña llave y le susurró que dentro estaba la verdad sobre la muerte de su padre y sobre la última noche que vivieron juntos antes de que todo se desmoronara. Giovanni sintió que su corazón se aceleraba, mientras su mano temblorosa encajaba la llave en la cerradura. Cuando la puerta se abrió, un sonido metálico resonó en el cuarto oscuro y algo cayó con fuerza al suelo. Giovanni se acercó a la oscuridad y vio una fotografía en el suelo con su imagen al lado de alguien que juraba que llevaba años muerto, y al fondo una voz familiar resonó fríamente desde el pasillo. Finalmente nos volvemos a encontrar. Giovanni, Giovanni. Giró lentamente su cuerpo hacia la voz. Su corazón se aceleró, sus manos, aún sosteniendo la fotografía que ahora ardía como un hierro al rojo vivo en sus dedos. En la penumbra del pasillo apareció una figura que creía enterrada en el pasado: Enzo Moretti, su hermano, con los ojos más fríos de lo que recordaba, la sonrisa portando algo entre amenaza y alivio. «Está vivo», dijo Giovanni con la voz ronca por la sorpresa, sin saber si era una acusación o un susurro de alivio. Enzo dio un paso adelante con pasos lentos, como quien sale de una tumba, y respondió: «Más que nunca, hermano, y al parecer tú también decidiste desenterrar a los muertos». Alessandra observó en silencio cómo el reencuentro de los dos hermanos parecía un ajuste de cuentas sin armas, pero con heridas abiertas que nunca sanaban. Enzo llevaba 7 años desaparecido. Se daba por muerto tras un ataque de la mafia rival. Muchos decían que había traicionado a su familia. Otros decían que lo habían matado como castigo. Giovanni nunca creyó del todo en ninguna de las dos versiones. Enzo dijo que fingió su propia muerte para escapar de la guerra sucia entre las familias Moretti y Mancini, y que desde entonces había estado observando todo desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar lo que era suyo. Dijo que el regreso de Alessandra no fue casualidad. Todo era parte de algo más grande y peligroso de lo que Giovanni imaginaba. La tensión entre ambos aumentó. Giovanni quería respuestas, pero también temía que cada palabra fuera una nueva cuchilla incrustada en su pasado. Enzo se acercó a la mesa y recogió la fotografía que había caído al suelo. La sostuvo por unos segundos, como si recordara algo importante, y luego la guardó en el bolsillo de su chaqueta sin explicación. «Tenemos que salir de aquí ya», dijo Enzo, con la mirada atenta a la ventana. «Hay hombres merodeando el pueblo de Castello del Vento. Ya no es seguro. La presencia de Alessandra ha hecho saltar viejas alarmas, y los fantasmas de la mafia están despertando». Giovanni vaciló. Quería quedarse. Quería afrontar el pasado
Quería comprender lo que Alessandra sabía, lo que Enzo ocultaba, pero el sonido de neumáticos chirriando afuera cortó cualquier posibilidad de elección. Estaban rodeados. Enzo jaló a Giovanni del brazo y Alessandra los siguió escaleras abajo a través del sótano de la casa Vieri, donde un viejo túnel conducía directamente a la parte trasera de las plantaciones. Nadie más conocía ese camino excepto los Moretti. La fuga fue silenciosa. El aire olía a tierra húmeda y moho, y el túnel parecía más estrecho a cada paso. Giovanni no hablaba. Su pecho estaba pesado con preguntas no formuladas y recuerdos que insistían en regresar. Alessandra caminaba detrás de él en silencio, como si también estuviera huyendo de algo que no eran solo sus enemigos. Mientras salían del claro trasero, Enzo señaló un auto camuflado bajo ramas y hojas. Giovanni miró a su hermano y le preguntó a qué se enfrentaban exactamente. Antes de que pudieran subir al auto, un disparo resonó a través del bosque. Giovanni instintivamente se arrojó al suelo, pero cuando se giró, vio a Alessandra de rodillas con las manos cubriendo su abdomen y sus ojos muy abiertos, como si quisieran decir algo por última vez. La sangre corría lentamente por los dedos de Alessandra, sus ojos parecían pedir tiempo, silencio, explicaciones que nunca llegarían. Giovanni corrió hacia ella, se arrodilló en el suelo frío, sintiendo su pecho desgarrándose por dentro. Enzo sacó el arma de sus hombros y barrió el miro. Giré con los ojos, pero no había señales del tirador, solo el eco de la bala aún vibrando en el aire. Intentó sonreír aún con el dolor apretando su cuerpo. Las palabras salieron débiles, casi tragadas por la noche. Dijo que no podía morir aunque necesitaba decirle algo que cambiara todo. Giovanni la abrazó como quien guarda un secreto, a punto de desaparecer, y le preguntó una y otra vez qué quería decir, qué había estado ocultando desde que regresó. Enzo abrió la puerta del auto y le gritó a Giovanni que la pusiera en el asiento trasero. Necesitaban salir de allí o serían los siguientes en ese claro. No había tiempo para llorar ni espacio. Por miedo aceleraron por un viejo camino de tierra, casi borrado por el tiempo en silencio. Alessandra luchaba por mantener los ojos abiertos. Llegaron a la casa de campo de los Moretti, un antiguo refugio escondido entre olivos. Giovanni llevaba a Alessandra en brazos. Enzo llamó a un médico de confianza, alguien que debía viejos favores. Mientras la sangre manchaba el piso de mármol y los ojos de Giovanni miraban al vacío, sentía que todo se estaba saliendo de control. Cuando llegó el médico, no hizo preguntas, solo actuó con rapidez. Dijo que la bala no había impactado en órganos vitales, pero su estado requería reposo absoluto y extremar cuidados. Giovanni se sentó al lado de la cama, observando cada respiración, cada pequeño gesto, como si estuviera cuidando algo sagrado, algo que nunca más podría perder. Enzo apareció en la puerta y le entregó a Giovanni la fotografía que había guardado días antes, ahora con un sobre adjunto. Dijo que la encontró escondida detrás de un espejo en la antigua casa de los Vieri. En el interior había una carta escrita a mano con el escudo de armas de la familia Mancini y el nombre de Don Salvatore estampado en la parte superior. Giovanni no entendió cómo llegó allí. Mientras Giovanni leía la carta, descubrió algo imposible. Alessandra había sido prometida en matrimonio a Salvatore Mancini desde que tenía 17 años, un pacto de paz entre las familias que nunca se cumplió debido a su relación con él. La carta era clara. Si ella no volvía a cumplir el pacto, habría venganza contra los Moretti. La cabeza de Giovanni daba vueltas. Todo lo que había experimentado con Alessandra había sido real o solo una distracción ante una trampa. ¿Por qué regresó justo ahora? ¿Por qué permitió que la reunión sucediera si todo era parte de un viejo acuerdo? Él quería odiarla, pero no podía. Temprano en la mañana se despertó débil pero consciente y susurró que no había más tiempo y que necesitaba llevarlo a un lugar donde todo sería revelado, pero que Enzo no podía saber. Giovanni intentó entender, pero antes de que pudiera preguntar más, ella se desmayó nuevamente, dejando en el aire la sensación de que una nueva verdad estaba por salir a la luz. Afuera, en la oscuridad de la plantación, Enzo observaba a través de la ventana desde lejos. Estaba hablando por teléfono con alguien cuya voz parecía respetar profundamente y dijo en voz baja, casi en un susurro, «No puede descubrirlo ahora. Espera mi orden y cuando llegue Giovanni Moretti, caerá junto con todo lo que construyó».
Giovanni pasó la noche despierto, sentado junto a Alessandra, observando cada movimiento sutil, como si en cualquier momento pudiera desaparecer nuevamente. La habitación olía a alcohol y velas. El silencio fue roto solo por el sonido de las ramas balanceándose afuera, mientras si hasta la naturaleza estaba tensa, esperando que algo pasara. Releyó la carta de la alianza entre los Vieri y los Mancini, intentando encontrar lagunas, algo que demostrara que era mentira que Alessandra no lo utilizaba como pieza de un viejo juego. Pero cuanto más leía, más se daba cuenta de que todo parecía demasiado calculado, incluso el momento de su regreso. A la mañana siguiente, se despertó con dificultad, la mirada vacía pero firme. Cuando vio a Giovanni sentado al lado de la cama, tomó su mano y le dijo que ya no había mentiras, que todo lo que vivía con él era real, pero que había algo más grande involucrado, algo que no podía detener. Dijo que durante los años que estuvo ausente, la familia Mancini la mantuvo bajo vigilancia, pero escapó cuando descubrió que su padre no había sido asesinado por enemigos externos, sino por alguien que pretendía protegerlos, alguien cercano a los Moretti. Giovanni no lo entendió de inmediato, pero sintió el frío de la sospecha tocar su estómago. Antes de revelar el nombre, fue interrumpida por Luca, quien entró a la habitación diciendo que habían detectado drones volando sobre la propiedad. Esto era inusual, significaba que alguien los había localizado y probablemente estaba preparando un nuevo ataque. Enzo apareció justo detrás, diciendo que era hora de huir nuevamente. Giovanni no quería irse sin saber toda la verdad, pero Alessandra insistió. Escribió algo en un papel, lo dobló y se lo entregó, pidiéndole que solo lo abriera cuando estuviera solo y a salvo. Él aceptó y la condujo hasta el auto en silencio. La tensión en el aire era casi asfixiante. Condujeron por carreteras secundarias hacia Florencia, donde Giovanni tenía una casa de verano aislada, protegida por guardias de seguridad confiables. Enzo conducía el tren, pero Giovanni notó algo extraño en cada palabra y en cada gesto. Era como si su hermano siempre estuviera un paso por delante, siempre sabiendo más de lo que decía. Cuando llegaron, Giovanni le pidió a Luca que vigilara los movimientos de Enzo y averiguara con quién había estado hablando durante los últimos días. Esa noche, solo en la oficina, finalmente abrió el papel que le dio Alessandra. Había una dirección, un nombre y una sola frase escrita con letras temblorosas. Él estaba allí esa noche. Giovanni vio todo lo que leyó y releyó, tratando de entender a quién se refería y por qué esa información se mantuvo en secreto durante tanto tiempo. Levantó la vista cuando escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió lentamente, revelando a Enzo parado en la entrada con una expresión sombría. Llevaba una vieja caja de madera en sus manos y dijo en voz baja: «Ha llegado el momento de que sepas la verdad sobre su padre y sobre el nuestro también. Giovanni, pero quizás desearías no haber descubierto nada de esto». Giovanni permaneció inmóvil frente a Enzo, sus ojos fijos en esa caja de madera que parecía llevar el peso de generaciones. Su hermano caminó hacia la mesa colocando el objeto con cuidado, como si tuviera miedo de lo que había dentro. Giovanni se acercó en silencio, sintiendo su corazón latir con fuerza, como si algo estuviera a punto de explotar en su interior. Enzo abrió la caja y reveló docenas de cartas, cintas de casete y un viejo revólver, todo almacenado con precisión. Entre las cartas había una escrita a mano por su padre, dirigida a alguien llamado Don Salvatore. La fecha fue 2 meses antes de la muerte del padre de Alessandra, lo que cambió todo lo que demostraba que los Moretti estaban involucrados más de lo que nadie había imaginado. Giovanni tomó una de las cintas y la puso en la grabadora que Enzo había traído. La voz de su padre llenó la habitación seria. Decidió, sin arrepentimientos, dijo que el sacrificio de un hombre inocente garantizaría la paz del linaje Moretti y que ningún amor joven podría arruinar todo lo que habló sobre el padre de Alessandra y cómo él era el obstáculo final. Los dedos de Giovanni temblaron. Se alejó de la mesa como si las palabras tuvieran fuerza física, como si cada sílaba fuera una puñalada en su pasado. Comprendió que todo lo que vivió con Alessandra estaba vinculado a un crimen de sangre planeado por su propio padre. Enzo miraba sin hablar como si hubiera estado esperando esa reacción durante años. Fue en ese momento que Luca entró a la oficina advirtiendo que los drones habían regresado
y que ahora estaban más cerca. Giovanni se secó el sudor de la frente y les ordenó prepararse para escapar. Alessandra estaba débil, pero necesitaba ser retirada de inmediato. Había mucho que entender, pero ahora el peligro era más urgente que la verdad. Salieron por la puerta trasera, subieron al vehículo blindado que Giovanni mantenía escondido en el sótano de la propiedad y siguieron rutas desconocidas guiados por Luca, que conocía todos los caminos secretos de la Toscana. El camino atravesaba viñedos centenarios, colinas silenciosas y una densa niebla que hacía todo más tenso, más claustrofóbico. Durante el viaje, Alessandra se despertó nuevamente. Su mano buscó la de Giovanni. Él la apretó con fuerza, como diciendo que él todavía estaba allí, incluso con todo desmoronándose a su alrededor. Ella lo miró con ojos llorosos, y antes de que pudiera decir algo, él la besó un beso lleno de dolor-miedo. Recuerdo y deseo como si los años nunca hubieran pasado. El coche frenó bruscamente. Llegaron disparos desde el bosque de la derecha. La metralla golpeó las ventanillas traseras. Luca aceleró, desviándose por un sendero improvisado. Giovanni abrazó a Alessandra, protegiéndola mientras Enzo sacaba su arma y disparaba por la ventanilla trasera, gritando que les estaban emboscando. El auto patinó y se detuvo repentinamente, entre árboles retorcidos. Giovanni salió primero tirando a Alessandra de los brazos. Enzo cubrió la parte trasera, pero había algo extraño en el movimiento de los atacantes a los que no querían matar. Parecía que querían capturar Giovanni. Entendió esto demasiado tarde. Luca gritó desde el interior del auto, algo que Giovanni no pudo escuchar con claridad, pero cuando giró su rostro, vio una figura encapuchada que aparecía desde el medio del bosque, apuntando, con un arma directamente al pecho de Alessandra y diciendo con firmeza: «Ella viene con nosotros o ustedes dos morirán aquí». Su cabeza en negación, como si le dijera que no reaccionara ahora. El hombre encapuchado se acercó lentamente, rodeado por dos encapuchados más armados. Los tres tenían movimientos precisos, casi militares. Giovanni sentía su respiración hacerse pesada con cada paso que daban. Uno de ellos dijo que estaban allí por orden de alguien que conocía a Giovanni mejor que él, alguien que no había estado en muchos años. Antes de que se pudiera tomar cualquier decisión, un disparo cortó el aire desde el bosque de atrás. Todos se agacharon. Los encapuchados se defendieron sin saber exactamente de dónde venía el ataque. En medio de la confusión, Enzo tomó a Alessandra de la mano y corrió hacia un sendero lateral. Giovanni los siguió. Los disparos continuaron resonando detrás de ellos. Corrieron durante varios minutos hasta llegar a una construcción de piedra abandonada y escondida entre arbustos. Se trataba de una antigua capilla rural utilizada por la familia Moretti en tiempos de guerra. Enzo cerró la puerta desde dentro y Luca apareció poco después, jadeando, ensangrentado, con un disparo rasante en el hombro. Mientras Giovanni atendía a Luca con un botiquín de primeros auxilios, Alessandra se apoyó contra una pared, respirando pesadamente. Sacó algo de su abrigo, una pequeña unidad USB, y se la entregó a Giovanni, diciendo que esa era la verdadera razón por la que regresó a Castello del Vento. Dentro había un expediente completo sobre los Morettis y los Mancini y la relación entre las dos familias desde la posguerra. Giovanni sostuvo el dispositivo como si llevara fuego. Alessandra explicó que durante los años que estuvo fuera, se vio obligada a investigar sus propios vínculos familiares y descubrió que existía un antiguo acuerdo entre los patriarcas de la familia que involucraba tráfico político de armas y lavado de dinero a través de empresas legítimas. Giovanni no sabía qué pensar. Enzo escuchó todo en silencio hasta que habló enojado, diciendo que ese expediente era una sentencia de muerte para todos, incluido él, que creció jurando lealtad a la familia Moretti, pero ahora se daba cuenta de que había sido manipulado desde su nacimiento. Giovanni miró a su hermano con una mezcla de compasión y miedo. Luca se levantó y dijo que había algo más que necesitaba ver antes de que fuera demasiado tarde, y sacó de su bolsillo una fotografía arrugada que había tomado desde el auto antes de la emboscada. En él estaban Giovanni, Alessandra y don Salvatore abrazándolos a ambos como si fueran familia. Eso no tenía ningún sentido. Antes de que Giovanni pudiera procesar lo que vio, escucharon pasos pesados afuera de la capilla, voces en italiano, con acento sureño gritándoles que se fueran. Enzo preparó el arma.
Giovanni mantuvo el USB en su bolsillo y Alessandra susurró con los ojos muy abiertos. Ese acento es de la guardia personal de Salvatore. Él mismo debe estar cerca, nunca envía a otros en su lugar. Solo viene cuando quiere matar en persona. El silencio se apoderó de la capilla por un segundo antes de que la tensión explotara. Giovanni sostuvo el USB fuertemente en su bolsillo como si fuera su única arma contra el pasado, mientras Enzo revisaba las municiones y Luca se posicionaba detrás de una columna de piedra con el arma apuntando a la entrada. Alessandra permaneció agachada en un rincón temblando como si el mismísimo infierno hubiera llamado a la puerta. Las voces de afuera se acercaban, pasos firmes crujían sobre hojas secas. Había una calma aterradora en los gritos, como si quien hablaba supiera que no necesitaba correr. El final ya estaba escrito. Giovanni miró a Enzo y le susurró que no entregaría a Alessandra por nada, ni siquiera a Salvatore. Enzo asintió en silencio por primera vez, estaban del mismo lado. De repente un impacto violento sacudió la puerta principal. Era el primer aviso. Un segundo golpe partió la madera por la mitad. Enzo disparó un tiro de advertencia. La puerta retrocedió, pero no cedió. Giovanni corrió hacia una pared lateral, detrás del altar, donde había un pasaje secreto abierto solo con un mecanismo antiguo, empujó una piedra y el suelo tembló levemente. La trampilla reveló una empinada escalera que conducía a los sótanos de la antigua capilla, un escondite construido por sus antepasados mafiosos para proteger secretos y armas ocultas. Giovanni gritó a todos que bajaran primero mientras sostenía la puerta. Fue el último en entrar y cerró la trampilla sobre ellos segundos antes de que la puerta principal se abriera de golpe. El sótano olía a moho, a historia y a muerte. Las paredes de piedra contenían restos de armas antiguas, documentos, fotografías tortuosas de una época que todos fingían no recordar. Alessandra se apoyó en un pilar, tratando de respirar, mientras Enzo encendía antorchas a los lados, dejando al descubierto pinturas cubiertas por siglos de polvo y culpa. Entre los cuadros Giovanni vio algo que le hizo mirar hacia atrás, el rostro de su padre junto al padre de don Salvatore y Alessandra, brindando con copas de vino, un retrato olvidado con una fecha manuscrita 23 días antes del asesinato que cambiaría todo. Giovanni comprendió en ese momento que el pacto entre las familias era más profundo de lo que jamás había imaginado. Luca encontró una caja de hierro escondida en el suelo. Giovanni forzó la tapa y dentro encontró un viejo diario de su propio padre con páginas fechadas que informaban de reuniones secretas, planes de manipulación política y una frase subrayada en rojo. El dolor de un hijo es el precio de la eternidad del nombre Moretti. Cerró el diario sintiendo náuseas. Alessandra se acercó con los ojos fijos en el suelo y dijo que había más que Giovanni necesitaba ver, pero que solo una persona viva sabía toda la verdad, y esa persona no era Enzo, no era Luca, era alguien que Giovanni nunca esperaría. Sacó de su bolsillo un pequeño medallón con las iniciales LR grabadas en el metal. Los ojos de Giovanni se abrieron cuando escuchó el nombre salir de la boca de Alessandra como una frase. Padre Lorenzo sabía, todo estuvo allí. Esa noche vio lo que le hicieron a mi padre y juró nunca revelarlo, pero ahora amenaza con exponerlo todo y entregarnos a la mafia si no aceptamos el pacto. Quiere obligarnos a casarnos ante Dios como símbolo de perdón entre familias o nos destruirá. El nombre del padre Lorenzo resonó como un trueno en los sótanos de la capilla. Giovanni retrocedió 2 pasos, tratando de digerir lo que Alessandra acababa de revelar. El viejo sacerdote que bautizó a los hermanos Moretti, que los confesaba y que siempre había sido visto como un fiel consejero, ahora era el garante de un pacto sucio y manipulador. Enzo maldijo en voz baja, se alejó y golpeó una de las paredes de piedra mientras Luca miraba a Giovanni esperando una orden. Giovanni estaba en shock, pero había algo dentro de él ardiendo. Ya no podía confiar en nadie más que en Alessandra, incluso con todas las verdades reveladas, cada una más amarga que la anterior. Giovanni decidió que la única salida era enfrentarse directamente al padre Lorenzo, no con violencia, sino con estrategia y frialdad. Propuso que todos huyeran a Venecia, donde tenían un viejo apartamento escondido de la familia Moretti, fuera de los registros,
Fuera de los ojos de los Mancini, allí podrían reunir pruebas del expediente y planificar los próximos pasos. El viaje fue largo, silencioso, lleno de tensión. Las calles de Venecia estaban húmedas y brumosas cuando llegaron al departamento secreto en lo alto de un antiguo edificio con vista a los canales. Allí, entre espejos polvorientos y muebles cubiertos de sábanas, los cuatro se instalaron con armas escondidas y planes mal hechos. En los días siguientes, Giovanni y Alessandra vivieron entre encuentros secretos, largas miradas y verdades que aún no podían decir en voz alta. El dolor los unía más que el amor, tal vez, pero era imposible negar la conexión entre ellos. Incluso después de años separados, incluso después de tantas traiciones, se buscaban como si algo más grande los empujara hacia el otro. En una noche lluviosa, mientras la ciudad era solo un reflejo de las luces de los canales, Giovanni llevó a Alessandra a un antiguo balcón de piedra donde los dos permanecieron en silencio durante largos minutos. Luego él la acercó sin decir nada. Sus labios se encontraron con urgencia. Ya no había lugar para fingir que el beso selló no un romance, sino una guerra interna. Luca observó desde lejos con el ceño fruncido, mientras Enzo revisaba las armas en la habitación de al lado, sospechosamente desconectadas, sin saber cuánto este acercamiento entre los dos podría influir en los planes más amplios. Giovanni sabía que el tiempo apremiaba y que pronto aparecería el padre Lorenzo con su enfermiza propuesta vestida de redención. 2 días después, quedó un sobre debajo de la puerta sin nombre, sin firma, solo una vieja invitación en papel dorado, una cruz de cera negra en el centro, en su interior, la fecha y hora fijadas para el encuentro con Lorenzo en una iglesia abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar olvidado por Dios y recordado solo por los pecadores. Enzo quería ir armado. Giovanni dijo que no serían solo él y Alessandra, pero Luca insistió en permanecer cerca, mientras la seguridad silenciosa Giovanni se puso su traje oscuro, guardó el USB en su chaqueta y se fue con Alessandra, los dos uno al lado del otro, caminando por los callejones como si caminaran hacia su propio destino. Cuando llegaron a la entrada de la iglesia, la puerta estaba entreabierta. Velas encendidas iluminaban el interior con una luz débil e inquietante. Giovanni empujó con cautela la puerta y entró con Alessandra detrás de él, y antes de que pudieran decir algo, una figura vestida de negro apareció desde el altar con un crucifijo en la mano y su voz llena de juicio. Giovanni Moretti, arrodíllate y elige entre el sacrificio o la salvación. La figura frente al altar era inconfundible. El padre Lorenzo, envuelto en una túnica negra con un rostro marcado por los años y unos ojos fríos que ya no reflejaban fe, solo cálculo y control, extendió la mano como pidiendo obediencia, pero Giovanni permaneció de pie, los puños cerrados y la mirada fija, como si mirara el pasado cara a cara. Alessandra estaba a su lado inmóvil. La tensión entre los tres se podía sentir como electricidad en el aire. El padre Lorenzo sonrió como si todo estuviera bajo su mando y caminó lentamente hacia la pareja, hablando en voz baja, como un juez dictando sentencia. Dijo que Giovanni tenía 2 opciones: aceptar el matrimonio simbólico con Alessandra, ante Dios, sellando la paz entre las familias, o presenciar la destrucción de todo lo que amaba. Giovanni cuestionó de dónde venía todo ese poder. Lorenzo reveló que, además de sacerdote, era el último guardián del testamento original entre los Vieri y los Moretti, y que si el pacto no se sellaba públicamente, entregaría todas las pruebas al Vaticano y a Interpol, incluido el expediente que Giovanni creía secreto. Alessandra intentó intervenir, diciendo que la unión forzada no significaba redención y que nunca aceptarían ese chantaje. Lorenzo la ignoró y sacó del interior de su túnica un documento con 3 firmas antiguas, el contrato de sangre firmado entre los fundadores de las 2 familias, el mismo que llevó a años de guerras ocultas y muertes disfrazadas de accidentes. Giovanni pidió ver el documento que Lorenzo se lo entregó con orgullo, y Giovanni se dio cuenta de que una de las firmas era falsa. El nombre de su abuelo nunca había estado en ese papel. El acuerdo había sido forjado por Lorenzo décadas atrás para controlar los destinos de las familias. Giovanni sostuvo el papel con ira y desesperación. El padre Lorenzo se acercó susurrando que la mentira ya no importaba. Todos creían en el pacto
y que la fe del pueblo era más fuerte que cualquier verdad escrita. Giovanni sintió que le hervía el pecho. No podía dejar que el manipulador siguiera con ese teatro asesino, pretendiendo la redención usando la fe como arma. En el momento exacto, Lorenzo le dio la espalda para regresar al altar. Giovanni sacó un arma escondida en su chaqueta. Lorenzo se rió sin mirar atrás, diciendo que no había coraje en ese gesto, que Giovanni era igual a su padre, que hablaba de paz, pero no tenía las manos limpias para sostenerla. Alessandra sostuvo el brazo de Giovanni, pidiéndole que no apretara el gatillo, que había otra manera de derrotar a Lorenzo, sin ensuciarse más las manos, que necesitaba ser desenmascarado delante de todos, delante de las familias que todavía creían en esa falsa santidad. Giovanni dudó su dedo en el gatillo, su corazón en guerra. Fue cuando un estruendo resonó en la iglesia. Un grupo armado invadió por las ventanas los encapuchados del bosque. Habían regresado, pero esta vez no estaban con Lorenzo, sino contra él. Uno de ellos se quitó la capucha y reveló su rostro con una profunda cicatriz, cruzando su ojo izquierdo, apuntando firmemente a Giovanni. Ahora escucharán quién realmente dio la orden de matar al padre de Alessandra. El hombre de la cicatriz avanzó bajo la mirada de los otros encapuchados, sus ojos fijos en Giovanni como si llevaran un antiguo secreto, y el malestar, la tensión en la iglesia, iba en aumento. Lorenzo permaneció inmóvil con el crucifijo aún en sus manos, pero su respiración, acelerada, lo delataba. Sabía quién era ese hombre y temía lo que estaba a punto de revelar. Giovanni no se movió, solo observó los detalles del rostro marcado. La cicatriz parecía reciente, pero la mirada le resultaba familiar. El encapuchado sacó de su bolsillo un pequeño casete y lo arrojó al suelo, y señaló a Lorenzo diciendo fríamente: «En esta grabación está la voz de la persona que dio la orden de matar al padre de Alessandra, y usted no es el único involucrado, padre». Lorenzo retrocedió 2 pasos, con los ojos muy abiertos, el rostro sin color, susurró algo en latín y trató de correr, pero uno de los encapuchados lo agarró por la sotana y lo empujó de regreso al altar. Alessandra tomó la cinta. Giovanni encontró una vieja grabadora entre los bancos y insertó el objeto. Las voces comenzaron a sonar. La grabación era antigua. El sonido era ruidoso, pero lo suficientemente claro como para entenderlo. Era la voz de un hombre fuerte y autoritario. Dijo que el padre de Alessandra había roto un acuerdo confidencial y necesitaba ser eliminado antes de que abriera la boca. Mencionó los nombres de los Moretti y los Mancini. Y luego vino el shock. Estaba el nombre del responsable. Era Domenico Moretti, el padre de Giovanni. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Giovanni. Su cuerpo se puso rígido, sus manos temblaban, su rostro se puso pálido como mármol. Todos lo miraban sin saber qué decir. Alessandra cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. No era solo venganza, era dolor, era traición de la manera más cruel posible. Lorenzo guardó silencio. Sus ojos bajaron como si alguien perdiera el trono. El hombre de la cicatriz reveló ser el exguardia de seguridad personal de Domenico y dijo que guardó la cinta durante años, esperando el momento adecuado. Lorenzo lo sabía todo y utilizó la verdad para manipular a las familias durante décadas, manteniendo viva la guerra, beneficiándose de la destrucción de otros, mientras Giovanni y Alessandra cargaban con una culpa que nunca fue suya. Lorenzo intentó justificarlo diciendo que hacía lo necesario para mantener el orden entre los clanes, que el sacrificio de un hombre evitó una guerra total, pero ya nadie lo escuchaba. Enzo apareció de repente detrás del altar, con el rostro tenso y la pistola en la mano apuntando directamente al pecho del sacerdote, con los ojos llenos de odio. Sin decir una palabra, Enzo apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó entre los muros sagrados. El padre Lorenzo cayó de rodillas y luego avanzó con los brazos abiertos como un mártir caído. La sangre corría por la fría piedra mientras el silencio se apoderaba de la iglesia. Giovanni miró a su hermano con asombro, pero no había culpa en su rostro, solo alivio. Antes de que pudieran moverse, una de las paredes de la iglesia explotó en metralla. Una granada había sido lanzada afuera. El caos comenzó de nuevo. Gritos, disparos, polvo. Alessandra fue empujada por Giovanni detrás de un banco. Él intentaba protegerla, pero cuando se giró se dio cuenta que Enzo ya no estaba, y en el lugar donde había estado,
estaba la imponente silueta de don Salvatore vestido de negro con los brazos cruzados y una lenta sonrisa en los labios. Finalmente, Giovanni era hora de hablar. Como hombres, don Salvatore avanzó entre los escombros de la explosión, con pasos tranquilos. Su impecable traje contrastaba con el caos que lo rodeaba. Parecía inalcanzable, como si ya supiera que nada podría detenerlo. Los encapuchados se retiraron al reconocerlo. Algunos bajaron sus armas. Alessandra apretó el brazo de Giovanni y le susurró que no reaccionara. Giovanni se puso de pie con firmeza, con el pecho ardiendo y la mirada fija en lo que durante años había sido un enemigo invisible. Salvatore lo miró con una mezcla de admiración y desprecio, y dijo que finalmente las máscaras habían caído. El pasado había hecho su trabajo, y ahora era el momento de un verdadero ajuste de cuentas. Tu familia destruyó la mía, pero te creó a ti, Giovanni, y por eso estoy aquí no para matarte, sino para ofrecerte una opción, dijo Salvatore. Señaló a Alessandra y agregó, ella no fue solo mi promesa, ella fue mi plan, mi error, y ahora tal vez mi ruina. Pero aún puedes elegir quedarte con ella o con su legado. Las palabras sonaron como veneno. Giovanni miró a Alessandra. Ella bajó la cabeza en silencio. Las lágrimas cayeron. Sabía que había algo en su pasado con Salvatore que nunca reveló. Giovanni sintió el suelo ceder bajo sus pies, sus manos temblaban y la ira burbujeaba como lava a punto de romperse. Salvatore dijo que durante los años que Alessandra estuvo fuera, vivió bajo su protección, que no era solo vigilancia, era intimidad, que ella estaba a su lado en las cenas, consejos, estrategias, que ella era parte del imperio incluso en contra de su voluntad, que a veces el miedo es más fuerte que la verdad. Giovanni miró a Alessandra y le preguntó si era verdad, si estaba al lado del hombre que ordenó matar a su padre, si fingió todo ese amor, si el beso en Venecia fue real o solo parte de un plan. Alessandra cayó de rodillas y dijo que ya no podía mentir y que necesitaba contarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Ella reveló que en los primeros años intentó escapar, pero fue capturada por los hombres de Salvatore. Él la mantuvo con vida como moneda de cambio, pero con el tiempo ella se ganó su confianza y fingió aceptar su protección para tener acceso a documentos, pruebas e información que ahora estaban con Giovanni. Pero fue más. Dijo que durante ese tiempo descubrió que estaba embarazada de Salvatore y perdió al niño en secreto, que la destruyó y que desde entonces juró vengarse de él, no solo por su padre, sino por todo lo que la obligó a soportar. Giovanni cerró los ojos, tratando de controlar la tormenta interna. Salvatore dio un paso adelante con una sonrisa cruel y dijo que ahora todo estaba claro, que Giovanni podía elegir entre el amor de una mujer marcada o la libertad de una vida sin más sangre, sin más culpa, pero para ello tendría que entregar el expediente que Alessandra robó y desaparecer para siempre. Giovanni no respondió, solo miró el altar donde aún yacía el cuerpo de Lorenzo, y entonces algo llamó su atención al lado del altar entre los escombros. Una luz débil parpadeaba, y pronto se dio cuenta que era el celular de Lorenzo, que seguía grabando todo, cada palabra, cada revelación, incluyendo el secreto de Alessandra y la presencia de Salvatore en la escena. Giovanni se acercó lentamente al dispositivo, sin que nadie se diera cuenta, pero al tocarlo escuchó un clic seco detrás de él y la voz fría de Enzo diciendo, «No te muevas, Giovanni, ahora eres tú quien me va a escuchar». El clic del arma congeló la columna de Giovanni. Levantó las manos lentamente sin quitar los ojos de Enzo. El rostro de su hermano estaba sudoroso. Sus ojos estaban rojos, sus manos estaban firmes, y tenía la mirada de alguien que ya había cruzado la línea de regreso. Don Salvatore observaba la escena, con una sonrisa de satisfacción, como si eso hubiera sido parte de su plan desde el principio. «Baja el arma, Enzo. No hagas eso. No eres como él. No eres como nuestro padre», dijo Giovanni con voz firme, pero por dentro su corazón se desmoronaba como un cristal. La verdad dolía más que el frío del cañón de la pistola presionando su espalda. Alessandra a su lado lloraba en silencio, mirando a Enzo con miedo y decepción. Enzo respiraba con dificultad. Su voz temblaba cuando respondió, «Siempre tuviste todo, Giovanni, el nombre. La confianza de nuestro padre, ella ama todo mientras yo limpiaba su sangre de las paredes, fingiendo ser fuerte llevando la culpa que era tuya.
Señaló a Alessandra con ira en sus ojos. Y tú, Alessandra, le mentiste a todos, te hiciste la víctima, pero estabas con Salvatore. Mientras moríamos lentamente, Giovanni avanzó lentamente, incluso con el arma apuntándole, y dijo que ya no se trataba de venganza ni de honor, que todos estaban atrapados en una historia escrita por hombres asesinados, por falsos pactos, por alianzas hechas con sangre, que era hora de que alguien rompiera el ciclo y que estaba dispuesto a hacerlo, aunque costara todo. Pero antes de que Enzo pudiera reaccionar, un disparo resonó en la iglesia. Uno de los encapuchados había disparado al suelo junto a ellos para detener el colapso que estaba a punto de ocurrir. Don Salvatore gritó ordenando a todos que se detuvieran y dijo que si alguien apretaba el gatillo, nuevamente mataría a todos los que estaban allí, incluido Enzo. Ahora él también era parte del juego. En medio de la confusión, Giovanni vio una abertura y se giró con agilidad, golpeando el brazo de Enzo, haciendo caer el arma. Los dos cayeron al suelo, peleando entre los escombros, intercambiando golpes, gritos y polvo. Alessandra corrió y recogió el arma caída apuntando a Salvatore, pero le temblaba la mano y él solo se rió, diciendo que no tendría el coraje. Luca apareció en la puerta de la iglesia con refuerzos armados. Había ido a buscar ayuda a Venecia y regresó en el momento exacto. Comenzaron los disparos, los encapuchados se dividieron, algunos huyeron, otros reaccionaron. Salvatore desapareció entre los escombros. Giovanni se levantó con el rostro magullado, gritando a todos que corrieran hacia el túnel secreto detrás del altar. Huyeron por el estrecho pasaje, cruzando kilómetros bajo las ruinas, emergiendo horas más tarde en medio de una plantación en las colinas toscanas. El sol ya salía, tiñendo el cielo de dorado, pero nadie sentía paz, solo cansancio. Alessandra cayó de rodillas llorando. Giovanni la abrazó sin decir palabra mientras Luca intentaba localizar a los hombres que sobrevivieron. Enzo fue llevado atado en el auto de apoyo. Giovanni no quería lastimarlo, pero sabía que ya no podía confiar en él. Los ojos de su hermano ya no eran los mismos. Algo dentro de él se había roto para siempre dentro del auto de la fuga. Giovanni abrió la mochila de Lorenzo que se había llevado consigo, y dentro encontró un viejo libro de registros de la iglesia. Entre las páginas una carta manuscrita firmada por Domenico Moretti, su propio padre, diciendo que el verdadero heredero al trono de la mafia no era Giovanni sino Enzo, pero que no tuvo el coraje de admitir que había criado a Giovanni como el hijo perfecto para engañar a todos, que Giovanni era una fachada y Enzo el verdugo. La carta terminaba con una frase gélida: el amor es una debilidad que solo los enemigos deberían ver. Giovanni cerró los ojos y abrazó el papel contra su pecho, sintió el peso de una vida construida sobre mentiras, y ahora ya no sabía quién era realmente, ni en quién podría convertirse. Miró a Alessandra durmiendo, exhausta en el banco junto a él, y luego al expediente que aún llevaba consigo. Era necesario tomar una decisión y rápidamente. El auto se detuvo repentinamente. Luca saltó del volante con su arma en la mano y dijo que algo andaba mal. El escondite de la bodega estaba demasiado silencioso en la distancia, el humo se elevaba entre las vides. Giovanni salió con el corazón acelerado y caminó con cautela, pero se detuvo en shock cuando vio una tira de sangre fresca en el suelo y al lado una nota firmada con la letra de Salvatore. Ahora es mía otra vez. Ven sola o morirá esta vez. De verdad, Giovanni sintió que se le helaba la sangre mientras leía la nota en el papel. Temblaba entre sus dedos, mientras sus ojos buscaban el suelo manchado de sangre fresca. Luca se inclinó analizando las huellas. Había huellas de neumáticos recientes, señales de lucha y un pañuelo de Alessandra tirado entre los arbustos, aún con perfume. Giovanni sabía que el tiempo era su peor enemigo. Sin dudarlo, ordenó a Luca que se quedara con los supervivientes y se asegurara de que Enzo estuviera bajo vigilancia durante otras 24 horas. Giovanni sabía que no podía llevarse a nadie con él. Salvatore quería una reunión final, un ajuste de cuentas a la antigua usanza, y no aceptaría invasiones ni traiciones. Sería uno a uno como siempre debería haber sido. La nota indicaba un lugar familiar para Giovanni, la antigua Villa Mancini en Trapani, en lo alto de los acantilados, un lugar donde en el pasado las familias sellaban alianzas y celebraban cenas de paz que escondían armas debajo de la mesa
y veneno en los vasos. Giovanni se cambió de ropa, colocó el expediente en un compartimento oculto debajo de su chaqueta y solo llevó un arma de pequeño calibre atada a su cintura. El viaje a Trapani duró horas, pero pareció un segundo en la mente de Giovanni. Las escenas pasaban por la ventana como recuerdos revueltos. Las voces del padre, de la madre, de Lorenzo, de Alessandra, todo se mezclaba como una última oración. El cielo estaba oscuro cuando llegó la villa iluminada por antorchas. Como en los viejos tiempos, la puerta de hierro estaba abierta, como si lo hubieran estado esperando durante días. Dentro del salón principal se dispuso una gran mesa cubierta con velas, platos de plata, vino tinto en copas, y en el centro, Alessandra estaba sentada con las manos atadas y la mirada fija en Giovanni. Estaba viva pero demacrada, el cabello suelto y los labios entreabiertos como pidiendo perdón en silencio. Justo detrás de ella apareció Salvatore, vestido de negro como la noche, sonriendo como si tuviera el control de todas las piezas. «Siéntate, Giovanni. Esta será nuestra última cena como dicta la tradición entre nuestro pueblo», dijo Salvatore con calma. Giovanni se sentó sin quitarle los ojos de encima a Alessandra. Los dos se comunicaban en silencio a través de sus miradas. Necesitaba mantener la mente fría, no podía equivocarse allí. Salvatore sirvió el vino y comenzó a hablar como un padre contando historias a sus hijos. Reveló detalles de viejos negocios, de la implicación del Vaticano, de las rutas de las armas escondidas bajo los viñedos, de las alianzas hechas con sangre de inocentes. Todo estaba documentado en el expediente, y ahora lo quería de vuelta a cambio de la vida de Alessandra. Giovanni escuchó en silencio hasta responder que el expediente ya estaba en buenas manos, y que si moría allí, la verdad aún saldría. Salvatore sonrió diciendo que era bueno, pero aún no entendía que la verdad ya no asusta al mundo, que todos quieren una mentira bien dicha, y que el nombre Moretti moriría allí con él y con ella. Fue en ese momento que Giovanni activó discretamente el botón de grabación escondido bajo la manga de su abrigo. Toda la cena estaba siendo grabada, transmitida por señal a un servidor seguro que Luca había preparado el día anterior. Era todo o nada. Lo que Salvatore dijera ahora ya no permanecería dentro de esas paredes. Pero antes de que Giovanni revelara el plan, la puerta de la habitación se abrió de repente. Enzo entró desarmado, con las manos en alto y la mirada pesada, sus ojos fijos en Giovanni y luego en Alessandra, y dijo con voz firme y cansada: «No estás solo, Salvatore, y si levantas un dedo contra ella, destruiré todo lo que has construido, incluido el nombre Moretti». Salvatore se rió como si no lo creyera, hasta el momento en que apareció una luz roja en el techo. Era un láser. Mira apuntando directamente a su frente. El salón había sido rodeado por francotiradores desconocidos, y la voz que resonó afuera dejó a todos en shock. «Salvatore Mancini, estás rodeado por orden de la Corte de la Haya. Baja tus armas y libera al rehén inmediatamente». El salón se hundió en un silencio opresivo. La luz roja de la mira incrustada en la frente de Salvatore tembló levemente, pero no su postura. Continuó de pie firme, mirando a Giovanni con una sonrisa irónica, sus ojos calculadores, como si todavía tuviera una carta en la manga. Los guardias repartidos por las ventanas parecían armados, camuflados, con el rostro cubierto. Eran hombres entrenados por la Interpol que actuaba bajo el mando de la Haya. Salvatore dejó caer la copa de vino que se hizo añicos en el suelo. El líquido corrió como sangre por los mármoles de la villa. Miró a Giovanni y dijo en voz baja y controlada: «Llegaste más lejos de lo que esperaba. Confieso que estoy impresionado, pero debes saber, Giovanni, que no todos los imperios se destruyen con verdades. Algunos caen con el tiempo, otros solo con sangre». Alessandra fue liberada por uno de los agentes. Corrió hacia Giovanni y lo abrazó sin decir una palabra. Él la abrazó como si alguien volviera a la vida, sus ojos llenos de todo lo que sostuvo durante tanto tiempo, el peso de años de dolor, de mentiras, de miedo. Giovanni luego miró a Enzo, que todavía estaba parado junto a la puerta sin expresión. El líder de los agentes ordenó a todos bajar las armas y asumir una posición de rendición. Salvatore se rió una vez más, levantó las manos, pero antes de rendirse señaló a Enzo y dijo en voz alta: «Y en cuanto al verdadero traidor, él también fue parte de todo, Giovanni. ¿De verdad crees que la sangre que corre por sus venas es menos sucia que la mía?
Todos miraron a Enzo, quien permaneció inmóvil, sin negar ni afirmar. Giovanni se acercó a su hermano y le preguntó con la mirada si eso era cierto. Enzo tragó saliva y respondió que ayudó a Salvatore hace años, pero que lamentaba haber sido engañado por el mismo sueño de poder que destruyó a su padre y que ahora solo quería una oportunidad de hacer lo correcto. La tensión estaba a punto de estallar una vez más, cuando uno de los agentes fue alcanzado por un disparo proveniente del exterior. Todos inmediatamente esquivaron el sonido de los disparos que se extendieron por toda la villa. Una nueva fuerza enemiga estaba atacando. Aprovechando el hueco, Giovanni jaló a Alessandra y la protegió detrás de la mesa. Salvatore intentó correr, pero fue alcanzado en la pierna y cayó gritando y maldiciendo al traidor que los vendió. Afuera, los hombres restantes de Salvatore se habían reagrupado para rescatarlo en un último intento de cambiar el rumbo, pero no habían contado con la llegada de un helicóptero de Interpol que surcó los cielos de la Toscana como último aviso. Los focos se encendieron y las órdenes en varios idiomas resonaron en los campos. Dentro de la villa, Enzo fue alcanzado por metralla en el hombro, pero permaneció de pie junto a Giovanni, los dos hermanos ahora frente a frente en el campo de fuego. Alessandra recogió un arma caída y se la entregó a Giovanni. Él la miró como diciendo que no quería más violencia, pero ella respondió: «Si no terminamos con esto hoy aquí, nunca volveremos a tener paz». Los disparos cesaron minutos después. Los hombres de Salvatore fueron sometidos, algunos muertos, otros arrestados, la villa tomada por agentes armados, los cuerpos fueron retirados, la sangre mezclada con el vino, como símbolo de un imperio que finalmente cayó. Giovanni caminó hacia Salvatore, todavía vivo, sangrando en el suelo, lo miró a los ojos y le dijo: «El reinado se acabó». Salvatore sonrió con dolor y respondió: «Así que mátame, Giovanni, y conviértete en lo que todos esperaban que fueras, toda tu vida, el heredero del infierno». Giovanni apuntó el arma, pero dudó, respirando pesadamente. Su dedo temblaba hasta que escuchó un sonido detrás de él, un clic seco y familiar. Se giró lentamente y vio a Enzo con el arma apuntando a su cabeza y los ojos llenos de lágrimas, diciendo: «Lo siento, hermano, pero nunca entendiste este juego. No se gana con honor, se gana con sacrificio, y ahora ha llegado tu turno». Giovanni permaneció inmóvil, mirando a Enzo, sus ojos fijos en el cañón del arma, su cuerpo rígido, como una piedra, pero por dentro su corazón se rompía. Nunca creyó que este momento llegaría. El hermano que juró proteger era ahora quien cargaba con el peso del último golpe. Alessandra, detrás de él, susurró su nombre, rogándole que no reaccionara. «Este no es el camino». «Enzo», dijo Giovanni en voz baja, sin miedo, pero con dolor en los ojos, «nuestro padre destruyó lo que somos, y ahora quieres terminar lo que empezó». Enzo respiraba con dificultad. Sus dedos temblaban en el gatillo. Lágrimas silenciosas cayendo sin control, el mundo a su alrededor parecía en suspensión. Luca apareció al fondo con su arma en mano, listo para disparar, pero Giovanni hizo una discreta señal con su mano, pidiéndole que no se moviera. Era entre hermanos, esa guerra interna. Necesitaba terminar no con sangre, sino con la verdad. Giovanni bajó lentamente el arma que sostenía y miró a Enzo a los ojos. «Si esto va a terminar aquí, que termine contigo, pero debes saber que nada de esto fue victoria. Lo único que quedó fue ruina». Enzo cayó de rodillas con el arma todavía en la mano, llorando como un niño perdido. Dejó caer el arma al suelo y murmuró que lo único que quería era ser visto, ser elegido por alguien que no lo tratara como a una sombra. Poco después entró la policía, llevándose a Salvatore esposado y ensangrentado, el hombre que durante décadas fue el rostro del miedo, ahora arrastrado como un delincuente común. Los agentes rodearon la propiedad, retiraron las pruebas, capturaron a los últimos cómplices y dieron a Giovanni una garantía de protección judicial si entregaba todo el material del expediente. Giovanni aceptó, no por él, sino por Alessandra y por todo lo que había sufrido juntos. Le entregaron todo: grabaciones, documentos, cintas, contratos, registros bancarios, toda una red desmantelada. En cuestión de días, nombres importantes de la política y de la iglesia cayeron como fichas de dominó, y finalmente la guerra llegó a su fin. Pasaron los meses. Giovanni y Alessandra fueron trasladados a Palermo bajo una nueva identidad.
Vivieron en secreto, lejos de los focos, pero libres por primera vez. Caminaron por las calles como dos sobrevivientes de una historia que casi los mata y que ahora solo existía en cicatrices. Enzo fue trasladado a un centro de rehabilitación en Roma, después de colaborar con las investigaciones. Giovanni lo visitaba en silencio. Se sentaba a su lado en los días buenos, hablaban de su infancia sobre el futuro que nunca tuvieron. En los días malos, solo se miraban sin necesidad de decir nada. El silencio era más fuerte que cualquier perdón. Alessandra descubrió que estaba embarazada. La noticia cayó como una suave luz sobre la oscuridad que vivieron. Giovanni prometió ser todo lo que su padre. Nunca fue construir algo nuevo con amor, con dignidad. Los dos comenzaron a vivir entre libros, vinos y días simples, tratando de reaprender lo que era vivir de verdad. Pero la paz nunca dura para siempre. Un día, cuando abrió el buzón, Giovanni encontró un sobre sin remitente en su interior, una sola fotografía tomada hace unos días en Roma, Enzo caminando solo por la calle, y detrás de él, una figura encapuchada observando desde lejos el rostro de la figura reflejado en la ventanilla de un automóvil, que le resultaba terriblemente familiar, y el mensaje escrito a mano en el reverso de la foto decía: «Aún no ha terminado, Giovanni. La última pieza aún está en juego». Giovanni sostuvo la fotografía en sus manos como si cada segundo de silencio fuera un paso hacia en el abismo. El reflejo de su rostro en la ventanilla del auto era claramente frío y demasiado familiar. La imagen de alguien que todos creían que había estado muerto durante mucho tiempo. Domenico Moretti, el padre que Giovanni vio morir, pero que ahora parecía un fantasma del pasado. No le dijo nada a Alessandra, escondió la foto dentro de un libro viejo y guardó el sobre en el fondo del cajón. La tranquilidad que habían construido en Palermo era demasiado frágil para ser rota por otro secreto, por otra guerra interna. Necesitaba estar seguro antes de destruirla con una nueva verdad. Esa semana decidieron casarse en secreto, una ceremonia sencilla en una iglesia vacía en las colinas de Sicilia, sin invitados, sin flores, solo ellos dos, y el mar como testigo. Alessandra caminó hacia el altar con un vestido blanco de lino bordado. El sacerdote no estaba al tanto de sus historias, pero sabía que se enfrentaba a dos supervivientes. Leyó las palabras con calma y al final preguntó si Giovanni aceptaba a Alessandra como su esposa. Giovanni dijo que sí con voz ahogada, y luego tomó su mano como si prometiera no dejarla ir nunca más. Prometieron amar incluso en los días en que el pasado volvía a perseguir. Después de la ceremonia, caminaron por un sendero de piedras hasta la cima del acantilado, donde el mar golpeaba con fuerza las rocas. Giovanni sacó del bolsillo el anillo de su padre y lo arrojó al abismo, como si terminara un ciclo. Alessandra hizo lo mismo con el viejo collar heredado de su madre, dejando ambas los símbolos del dolor que cargaron durante tanto tiempo. Esa noche, tumbada en el porche de la sencilla casa que compraron en las afueras de la ciudad, habló del bebé. Giovanni la abrazó fuerte y le dijo que por fin todo tendría sentido, que ese niño sería criado con la verdad, con el amor, con el silencio cuando fuera necesario, pero sin las mentiras que casi destruyen sus vidas. Pero incluso allí, la inquietud de Giovanni creció. Sus ojos volvieron a la fotografía oculta. El rostro de Domenico parecía más viejo, más cruel, como si hubiera envejecido detrás de escena, esperando el momento exacto para revelarse. Sabía que no podía ignorarlo por mucho tiempo. Algo todavía pulsaba en las sombras. Al día siguiente, Giovanni fue al monasterio más antiguo de la región, donde vivía un sacerdote ciego que había conocido a su padre hacía décadas. El hombre recibió a Giovanni con una sonrisa y le dijo que lo había estado esperando, que había algo guardado desde la última visita de Domenico hace 6 años y le entregó una pequeña caja de madera sellada. Dentro de la caja había una carta escrita con tinta negra y papel envejecido. La letra era inconfundible y la primera frase congeló a Giovanni. Si estás leyendo esto, significa que todavía hay un trono que reclamar y que mi desaparición fue solo el comienzo de algo más grande. Giovanni, prepárate porque todo lo que has vivido hasta ahora ha sido solo el prólogo. Giovanni levantó la vista lentamente, el aliento atrapado en su pecho. El sonido de las olas a lo lejos parecía demasiado lejano. Todo a su alrededor se desvaneció.
Lo único que quedaba era el peso de la carta en sus manos, el temblor en su columna y la certeza de que su historia estaba lejos de terminar, y cuando salió del monasterio, había una figura parada al otro lado del camino, encapuchada, inmóvil con algo en sus brazos, y tan pronto como Giovanni se acercó, la figura se quitó la capucha, dejando al descubierto un rostro joven, aterradoramente idéntico a la de Giovanni, pero con los ojos de Domenico, y una frase dicha con firmeza. Padre dijo que me entenderías cuando nos conociéramos. Giovanni se quedó congelado frente a ese rostro joven. El parecido era demasiado inquietante para ser una coincidencia. Sus rasgos estaban ahí en la forma de su barbilla, en su mirada firme, pero había algo en los ojos de ese extraño que envió escalofríos por su espalda, algo familiar, y al mismo tiempo oscuro. Los ojos no eran solo los suyos, eran los ojos de Domenico Moretti. ¿Quién eres? La voz de Giovanni salió seca, casi silenciosa. El joven dio un paso adelante, extendiendo una pequeña caja de madera con el escudo de la familia Moretti grabado en la tapa, y respondió con naturalidad: «Soy lo que queda de tu padre, y lo que él creó para continuar lo que intentaste destruir. Soy tu hermano Giovanni, o tal vez algo más». Dentro de la caja había un certificado de nacimiento, un sobre con documentos secretos y una cinta de casete grabada hace poco más de 16 años, en los últimos días del Imperio Moretti. El nombre del joven era Matteo, y había sido moldeado desde la infancia para ser fríamente calculador y leal a una sola causa: restaurar el dominio absoluto de los Moretti sobre todas las familias mafiosas en Italia, y para hacerlo necesitaría eliminar el pasado sentimental de Giovanni, cortar sus raíces y destruir todo lo que lo hacía humano. «Mi padre creía que el amor era tu debilidad», dijo Matteo con firmeza, «y por eso me ordenó prepararme para reemplazarte en el momento exacto, y ahora ha llegado mi momento». Giovanni sabía que esta historia no terminaría con justicia ni paz. Esta historia tendría un nuevo comienzo sellado por la sangre y el poder que nunca dejó de correr por las venas de los Moretti. Y antes de que Giovanni pudiera reaccionar, Matteo le mostró un teléfono celular desbloqueado con un mensaje en vivo enviado a un grupo oculto. El mensaje simplemente decía: «Código rojo. El sucesor está listo para tomar el trono». La guerra había terminado hace meses, pero el verdadero enemigo nunca fue Salvatore, nunca fueron Enzo ni Lorenzo. Era el propio legado de Domenico, vivo y palpitante, esperando el momento adecuado para retomar el imperio, y ahora Giovanni sabía que la única forma de proteger a Alessandra, a su hijo y todo lo que habían reconstruido era enfrentar la sangre de su propia sangre, pero esta vez no como heredero, sino como traidor a su propio linaje. Porque el mayor secreto de todos era que Giovanni Moretti nunca nació para gobernar, nació para derrocar el trono, y lo que estaba por venir no sería una continuación, sería una revolución silenciosa y mortal que solo comenzaría después del silencio.